domingo pasado, así que más o menos vamos a continuar entonces. Hoy vamos a hablar de algunos aspectos de las enseñanzas de Jesús, para que veamos que en realidad lo que él enseñaba era lo mismo que estaba enseñado en el Antiguo Testamento. Comenzamos con una frase, con una oración que dice: en el pensamiento judío es fundamental la observancia de la Torá. ¿Okay? La Torá son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que fueron escritos por Moisés y que fueron dictados, que fueron hablados, fueron comunicados directamente de Dios a Moisés. ¿Ok? Para las personas que dicen que la Torá ya no está vigente, quiere decir que esos primeros 5 libros, entonces hay que sacarlos de la Biblia y olvidarse de ellos. Entonces, para que entendamos un poquito, ¿ok? Parece que es como un pequeño disparate decir eso. No tener los primeros 5 libros de la Biblia, que son exactamente los que dan el origen de todas las cosas y el plan de Dios para la salvación del mundo por medio de Jesús el Mesías. Así que como la Torá es una legislación divina, la comunicó Dios, la dio Dios a Moisés y la dio al pueblo. El judaísmo, los judíos, los que la guardan, el pueblo de Dios entiende que la única manera o forma de poder honrar a Dios es cumpliendo sus preceptos, sus mandamientos o sus estatutos. Es viviendo lo que dice, ¿verdad?, las instrucciones de Dios, como debemos vivir. Este era el mismo pensamiento que tenía Jesús, Yeshua. De la misma manera que él pensaba era esa. Honrar a Dios es obedecer los mandamientos o las instrucciones que él ha dado. Para más, Yeshua, cuando ya habíamos hablado de este versículo, dice que el que es llamado grande en el reino de los cielos, que se encuentra en Mateo 5, versos 17 al 20, que no está completo ahí, en otra clase lo leímos ya. Dice al final: mas cualquiera que los cumpla y los enseñe, hablando de los mandamientos, será llamado grande en el reino de los cielos. Quiere decir, el que es llamado grande en el reino de los cielos es el que cumple y enseña los mandamientos, ¿ok? Y para más todavía, para añadir, Jesús mismo, Yeshua dijo en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿ok? O sea, no es solo decir que Jesús es mi Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre fue comunicada en las instrucciones que él le dio a Moisés y que dejó escrito en los primeros 5 libros de la Biblia. Y en Lucas 6, verso 46, también Yeshua o Jesús dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. ¿Okay? Así, eso es como para reforzar que en el reino de los cielos, el que es grande o en el reino de Dios es el que obedece los mandamientos, porque los mandamientos o la Torá o las instrucciones o los 5 libros de Moisés fueron dados por revelación o legislación divina de parte de Dios a su pueblo Israel, ¿ok? O a su pueblo, a todo el pueblo que venga y reciba al Dios de Israel como su Dios. ¿Qué dice el judaísmo o los mismos 5 libros o los libros de Moisés sobre los mandamientos? Estos son versículos, aquí los voy a leer. No voy a mandar a leer a nadie para que nadie se sienta. No gallina. No. El Salmo 119, voy a empezar yo con el Salmo 119. El Salmo 119 tiene muchísimos versículos, es el salmo más largo. Solamente puse unos cuantos versículos ahí. Si usted lo lee, va a encontrar que todas las partes del Salmo hablan de la Torah, de la ley de Dios. ¿Ok? Dice el Salmo 119, versículo 129. Maravillosos son tus testimonios son tus mandamientos, lo mismo. Por tanto, los ha guardado mi alma. Este mismo Salmo 119 en el primer verso dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. La ley de Jehová es la Torá, los 5 libros que escribió Moisés. Tú encargaste que sean guardados tus mandamientos. El verso 8 dice: tus estatutos guardaré. Los estatutos son las ordenanzas, las instrucciones, los preceptos. No me olvidaré de tus palabras. Verso 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Verso 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Esto creo que lo escribió el rey David. Verso 32. Por el camino de tus mandamientos correré.
Esos son unos poquitos pedacitos de los versos que tiene el Salmo 119, que cuando habla de los mandamientos, lo que está diciendo los voy a guardar, voy a vivir en ese camino, los voy a obedecer, voy a meditar en ellos, ¿ok? Deuteronomio 7:12 para que Jorgito no se ponga nervioso, léelo. Ay, gracias. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá, y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las padecerás sobre ti. Antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieron. Ok, la oración clave al principio, después de que habla de todas esas bendiciones, es que cuando has oído los decretos, las instrucciones de Dios, su ley, y los has guardado y los has puesto por obra, o sea, que los has obedecido y estás viviéndolo, entonces Él hace todas esas promesas. Él va a guardar el pacto con nosotros, Él va a guardar el pacto con su pueblo y va a bendecir los hijos, el ganado, el campo, todo lo que se va a recibir en bendición, porque esa es la parte del pacto. Si se recuerdan, hay una parte de la palabra que Moisés le dio al pueblo: ustedes van a escoger hoy la vida si obedecen los mandamientos, o la muerte si los desobedecen o se rebelan en contra de ellos. Somos nosotros los que escogemos si queremos bendición por medio de la obediencia o si queremos tener menos bendición o maldición cuando nos rebelamos ante las ordenanzas o las instrucciones de nuestro Dios. Deuteronomio 11:1 dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Algunas veces? Todos los días. Todos los días. Y por si acaso no entendimos, lo explica como ordenanza, estatuto, decreto y mandamiento. ¿Ok? Para que después no digan, no, pero son solamente los decretos. No, está todo eso incluido. ¿Ok? Y es todos los días. Vas a amar a Dios y vas a guardar sus mandamientos. Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Amén. ¿Quieres prosperidad? A veces nos preguntamos por qué las cosas no nos salen bien. Así mismo. Porque quizás no estamos en la obediencia en que debemos estar. No necesariamente tiene que ser que estén en desobediencia, ¿verdad? Porque Dios también nos prueba lo que hay en el corazón. Lo leímos la semana pasada. Él nos llevó por el desierto para probar lo que había en nuestro corazón, para ver si guardábamos sus mandamientos. ¿Ok? Así que así como nosotros probamos a nuestros hijos, si aprendieron la lección, pues Dios también nos prueba a nosotros. Deuteronomio 12:1 dice: estos son los estatutos y los decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Y los menciona, los estatutos y los decretos. 28:1-8, el capítulo 28 de Deuteronomio es larguísimo. La primera parte habla de todas las bendiciones y la segunda parte del capítulo es la más larga, habla de todas las maldiciones que vienen a los que no guardan los mandamientos. Pero solamente vamos a leer 2 o 3 versículos aquí. Dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, lo que está diciendo Dios, sus palabras, para guardar y para poner por obra algunos de sus mandamientos, dice, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Por qué? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo. Y continúa por ahí con todas las bendiciones que se prometen cuando escuchamos, guardamos y obedecemos
los mandamientos, ¿ok? Esto es bien importante que lo podamos registrar, porque el verso 2 me gusta mucho, dice, todas estas bendiciones te alcanzarán. Y a nosotros nos enseñaron que nosotros estábamos persiguiendo las bendiciones, corriendo detrás de ellas, rogando que las salve. Y bendíceme. Las bendiciones nos alcanzan cuando nosotros obedecemos los mandamientos y los estatutos de Dios, ¿ok? En el judaísmo, cuando hablo del judaísmo, quiero que se acuerden que en una clase dijimos que no es esto solamente para los judíos, sino que es las enseñanzas que Dios enseñó, que se habla de judaísmo, porque el único reino que queda de pie es la tribu de Judá. Y la tribu de Judá se llaman judíos, pero no quiere decir que nosotros somos judíos, ¿ok? Sino que las instrucciones que dio Dios, que guarda el pueblo de Israel, aquellos a que se le dio el pacto, pues se le llama también a esa práctica judaísmo. Entonces el judaísmo, los mandamientos deben ser puestos por obra, deben ser obedecidos. No están puestos ahí para que tú los leas y después no los guardes. Como cuando teníamos antes los mandamientos en nuestra iglesia que teníamos antes. Yo fui educada en la iglesia católica desde niña, yo hice catecismo, yo hice primera comunión, yo hice confirmación, todos esos pasos y todas esas cosas te van enseñando y te tienes que aprender los mandamientos y todo eso. Y me los aprendí todos, pero cuando tenía que mentir, ¿qué pasaba? Mentía. Y si me tenía que llevar un lápiz o algo que estaba ahí, me lo llevaba. Y los mandamientos está diciendo aquí, el judaísmo entiende que los mandamientos hay que ponerlos por obra, que hay que guardarlos. Si dice no robarás, es que no te puedes llevar nada que no sea tuyo, ¿ok? Si no no matarás, tampoco puedes matar a nadie, ¿ok? Ni tan siquiera a los animales, ¿saben? Así que son los mandamientos los que te impulsan a obrar bien. Si tú no tuvieras mandamientos, tú no sabes si tú estás viviendo en orden o si estás viviendo una vida moral bien, ¿ok? Nosotros sabemos cómo se debe vivir porque los mandamientos existen y nos los dieron. En esta nación, cuando se establecieron las leyes, porque aquí se le llama asesinato al que mata a una persona y tiene que ir a un juicio y se le da una penalidad de cárcel o de muerte. Porque la Biblia dice, no matarás, y los fundadores que fundaron esta nación eran creyentes en la Biblia y ellos establecieron que en las leyes de esta nación no se podía matar. ¿Ok? Aunque hay algunos estados que establecen que si alguien entra a tu propiedad y tú te sientes amenazado, eso sería ya defensa propia, tú puedes defenderte y puedes matarlo. Eso, ejemplo, la Florida. Por si acaso usted vaya a la Florida, no se meta en la casa de nadie que usted conozca, que no conozca, ¿ok? Para que se evite sufrir esa experiencia. País, la Constitución no va en contra de la Biblia, porque es a base, le hicieron exacto. a base de la Biblia, exacto. Toda la Constitución no es. Ahora es que en este tiempo que se está cambiando las leyes y se quiere cambiar entonces la Constitución, porque la Constitución son las leyes que estaban en la Biblia, ¿ok? Por eso es que estamos viendo ese cambio ahora mismo. Jesús obedeció en todo, Yeshua obedeció en todo y enseñó a sus seguidores a hacer lo mismo, a obedecer también los mandamientos o los libros de Moisés o la Torah. Él entendía que aún en los detalles más simples había que obedecer los mandamientos, las instrucciones del Padre. Él decía, las palabras que yo hablo no son mías, sino del Padre que me envió. Yo hago la voluntad del Padre. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Son las cosas que él decía. O sea, yo no hago las cosas por mi cuenta. Yo hago las cosas que el Padre me envió a hacer o las cosas que me escuché que me dijo el Padre para que yo las diga, ¿ok? ¿Están entendiendo ahora? Sí, ¿verdad? Qué bueno, aleluya. Hablamos que él tenía también de Jesús, de Yeshua, una interpretación judía de la Torah que se podía diferenciar de las demás interpretaciones de los demás que enseñaban también los mandamientos. Por eso es que la gente cuando lo escuchaba decían, le puso unos pedacitos ahí nada más de unos versículos de Mateo 7:29 y Lucas 4:36. Decían, pero ¿qué clase de doctrina es esta que este hombre enseña? Que aún a los demonios ordena que salgan y se van y salen. ¿Por qué? Porque su interpretación se podía diferenciar, la enseñanza suya de su interpretación de la enseñanza de otros rabinos que estaban enseñando. También dice, les enseñaba como quien tiene autoridad. No enseñaba como los escribas, como los otros líderes religiosos. Quiere decir que la interpretación que él tenía de la Torah, cuando él le enseñaba, se podía diferenciar entre lo que estaban diciendo los fariseos de un grupo tal, de rabino tal, a lo que decían los discípulos de Yeshua, ¿ok?
Entonces no podemos llamar cristianismo al judaísmo de Yeshua, ¿ok? O de Jesús. Porque él lo que observó, lo que obedeció, lo que guardó fueron los mandamientos. Y los mandamientos son los que están incluidos en la Torah. ¿Ok? Y la Torah, la definición de Torah es instrucciones, no es ley. En el griego, cuando la tradujeron, la tradujeron como ley. Pero lo que quiere decir Torah es instrucciones. Es como cuando usted tiene sus hijos, que usted le da sus instrucciones en su casa, ¿verdad? Si yo paso mapo en mi casa, en la sala, en la cocina y todo eso, ¿dónde van a estar mis niñitos? ¿Paseándome por todo el piso que yo estoy pasando mapo? No pueden pisar el piso que está mojado. Eso es una instrucción, ¿entiendes? La hora de comer o de desayunar es tal hora y el que tiene esas instrucciones, porque la casa de nosotros no funciona así. Y todo el mundo va a desayunar junto en la mesa y todo el mundo va a comer esto, porque esto es lo que hay. ¿Ok? No puede venir todo el mundo a diferentes horas porque en esa casa hay instrucciones, hay reglas que seguir. Eso fue lo que hizo Dios cuando entregó sus mandamientos, dio sus instrucciones, sus reglas. ¿Cómo va a vivir mi pueblo? De tal manera. ¿Ok? ¿Me entienden? Jesús nunca anuló las instrucciones del Padre. ¿Ok? Además, el cristianismo tampoco podemos decir que lo que enseñó, que lo que guardó Yeshua era cristianismo, porque surgió después que Jesús murió, al final del siglo I. Yeshua murió para el año 30 y pico, y al final de ese siglo fue que comenzó a surgir el cristianismo, y la confusión fue que venían muchos que no eran judíos que se estaban convirtiendo y no encontraban qué hacer con ellos. ¿Ok? Y tuvo que surgir algo nuevo. Yeshua, como todo un buen judío, tenía pensamientos judíos y vivía según las instrucciones del Padre. Ya eso lo habíamos dicho, ¿ok? Un cristiano no tiene problema si toma la interpretación rabínica de la Torah por parte, o sea, si toma la interpretación que Yeshua o Jesús hizo de los libros de Moisés. Pero lo que no puede decir un cristiano es que Jesús sobrepasó o enfrentó o fue sobre la Torah. Porque él no sobrepasó de lo que dice la Torah. Aunque yo le digo a ustedes que él interpretado de una manera, de una ética más elevada, ¿ok? Si aquí dice, si dice no se robe, pues si tú tienes deseo de llevarte los $10 que están ahí, aunque no te los lleves, y en tu corazón estabas loco por llevártelos, pues te los llevaste para Dios, ¿entiendes? Ya para Dios ese sentimiento, ese deseo puede ser considerado como una violación a sus instrucciones. Así que esto de parte de un maestro judío, si el decir que Yeshua sobrepasó o su posición fue superior frente a la Torá, sería un acto de soberbia de una persona que está enseñando las instrucciones de Dios o la palabra. Y ustedes saben que Jesús o Yeshua lo que decía es: sean humildes como yo soy humilde, ¿ok? Sean imitadores de mí. Él lo decía, sean humildes. La humildad es lo principal en la vida de un discípulo de Jesús, ¿ok? Él nunca trajo nuevas instrucciones, ni instrucciones que superaran las instrucciones que ya el Padre había dado. Nosotros, como no conocemos las tradiciones orales del fariseísmo, de los fariseos, o de la religión judía, que coinciden con las enseñanzas que estaba dando Jesús, pues nosotros creemos que lo que Jesús estaba enseñando era diferente. Y al fin y al cabo lo que estaba enseñando era lo que decía la Torah oral y la Torah escrita, o las instrucciones orales. La Torah oral son las instrucciones que no se escribían. Al principio se enseñaba la Torah y se pasaba de boca en boca. ¿Okay? Y a eso se le añadió un poquito las interpretaciones de algunos maestros. Ok, entonces el desconocimiento de eso hace que nosotros pensáramos que el judaísmo es lo que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento está el cristianismo. Y lo separamos una cosa de la otra. Y eso no es real, porque el cristianismo no tiene que llamarse cristianismo, pero si lo que ya queremos llamar cristianismo es continuación del judaísmo. Lo que es un seguir, una extensión del judaísmo. Ahora yo quiero leer unos versículos aquí para que nosotros veamos lo que el judaísmo habla de la riqueza y de la pobreza y por qué es que Jesús enseñó algunas cosas tan importantes que cuando nosotros lo vemos, ¡ay, qué maravilloso es Jesús! ¡Ay, con él hay que compartirlo todo, hay que darlo todo esto y lo otro! Ya eso existía en el judaísmo, ya eso estaba en las instrucciones de Dios. Lo que hizo fue llevarlo a cabo. Isaías 1:16. Pastor, lea. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado.
restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparate a la viuda. El profeta Isaías está como llamándoles la atención al pueblo de Dios, ¿ok? Dice aquí, busquen en juicio, restituyan al agraviado. Esto es bien importante. Restituir es si yo te robé una vaca a ti. Yo te debo, si, y te pido perdón, y le pido perdón a Dios porque te robé una vaca. Dios dice, yo tengo que restituirte, no solamente para que Dios me perdone. Ay, qué bueno, Señor, perdóname, y me quedo con la vaca. Yo tengo que tomar lo que yo me robé y tengo que devolvértelo. Y si ya me comí la vaca, tengo que devolverte el valor que tenía ese animal que yo te robé. Así que en las instrucciones de Dios y en el evangelio que lo enseñó Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, eso es obligatorio. Nosotros, nuestro sistema judicial no dice eso. Nuestro sistema judicial, los políticos se roban todo, lo meten a la cárcel 5 años, salen después de 5 años como si nada y nunca devolvieron lo que se robaron. Pues delante de Dios eso no tiene perdón ninguno porque no se restituyó. Todo lo que tú hagas daño. Ustedes saben que nosotros hemos estudiado también que si tú golpeas a alguien, cuando golpeas a alguien y esa persona pierde un ojo o le saca un diente, ¿te acuerdas? Ojo por ojo, diente por diente. Tú tienes que restituirle a esa persona el daño que tú le hiciste por lo que él perdió. Si fue el ojo que perdió, le tumbaste un diente, tienes que restituirle. No solamente pedirle perdón, no solo chichichi, ay, perdóname, y me quedé con la máquina de cortar grama que te había prometido dar. Ese es un mensaje. Y me llevé la que cogí prestada y no devolví, como es. Porque hay gente que toman cosas prestadas y jamás las vuelves a ver. Y tú sabes que la tiene esa persona, pero uno no se atreve a irle de esa persona, mira, devuélveme. ¿Eso cómo se llama? Si no es tuyo, tú lo tienes. Apropiación ilegal. Apropiación ilegal, palabra más cortita de 5 letras, robar. Entonces, eso es lo que está diciendo la palabra de aquí de Dios a través de Isaías. Le está hablando al pueblo, aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio, restituyan al agraviado. Ustedes le hacen daño a la gente, restituyan al agraviado. Hagan justicia al huérfano. Usted ve al huérfano, usted no puede dejar, ay, si se le murieron los padres, allá que se lo lleve quien lo trajo. Se supone que como pueblo de Dios nosotros ayudemos al huérfano, ayudemos a la viuda, estemos pendientes de sus necesidades. Ese es el deseo de las instrucciones de Dios para que no haya necesidad en medio de su pueblo. Ese es el fin de Dios, que todo el mundo esté bien. Imagínense que uno de los propósitos de las fiestas que celebramos nosotros bíblicas siempre tiene mucha comida. Y uno de los propósitos de tener mucha comida es que aquellos que no tienen para poder celebrar la fiesta con una buena comida en su casa, cuando se reúnen todos, todo el mundo puede comer igual. ¿Por qué? Porque para Dios todos somos iguales y todos tenemos el derecho de ser bendecidos en todas las cosas, ¿ok? Y sobre todo si estamos en obediencia. Isaías 58:6. ¿Quién lo quiere leer? No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo los cubras y no escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Aquí está amonestando al profeta Isaías nuevamente al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos ayunaban mucho. Les gustaba hacer los ayunos. Y ellos pensaban que con sus ayunos atraían el favor de Dios y los cielos se abrían. Es más, Dios creo que en otro, si no es ahí mismo, dice, estoy harto de sus ayunos. En una ocasión le dijo a través de un profeta, hastiado estoy de los sacrificios y de sus ayunos. ¿Por qué? Porque no cumplen con esta otra parte aquí. No ayunen tanto, está diciendo ahí. No ayunen tanto y dejen al pobre muriéndose de hambre. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿ok? No es mejor que partas tu pan con el hambriento, que compartas, que le dejes al que tú sabes que no tiene, está en necesidad. A los pobres errantes albergues en tu casa, ¿ok? Que seas hospedador, que sepas si alguien necesita un lugar donde quedarse. Por supuesto no vas a meter a tu casa a Juan de los Parlotes que vive allá en la esquina, que tú no sabes quién es, ¿ok?
pero tú conoces de una persona que tiene problemas, que tiene necesidad, una familia o algo, que tú puedas por lo menos ofrecerle albergue 1, 2, 3 días. Tampoco es que se queden a vivir en tu casa, porque en Puerto Rico dice que el muerto a los 3 días apesta. Todo el mundo dice eso, ¿verdad? También. Pero nosotros tenemos que tener ese corazón, y si nos tuviéramos la oportunidad de poder albergar y hospedar a alguien, hacerlo, ¿ok? A veces llegan visitantes a las congregaciones y nadie quiere hospedarlo en la casa. Y entonces hay que buscarle un hotel para hospedar a esa persona, cuando se supone que entre nosotros mismos nos hospedemos los unos a los otros. ¿Me están entendiendo? Okay. Y aquí está hablando de eso, ¿ok? Vestir al desnudo. En este país no se acostumbra a eso. En este país se acostumbra a hacer flea market. Y aquí está hablando, aprovecha, si la ropa no te sirve, porque te pusiste gordito, pues dáselo a uno que está más flaquito, la que tú tenías antes, que conoce, o dáselo a alguien que sepa que tiene la necesidad o lo puede utilizar. Jeremías 9:23. Así ha dicho Jehová. ¿Iba alguien a leer? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. El que tiene mucho, que mucho tengo. No se alabe en sus riquezas, porque eso es enaltecerte, hacerte superior a los demás. Eclesiastés 5:9 dice, además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Si el campo no da fruto, ¿cómo va a comer el rey? El rey no come. No come el rey, no come nadie. No come nadie. Esto es lo que está diciendo aquí, ¿ok? El provecho de la tierra es para todos. El que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Verdad? Que el que ama el dinero no se sacia. ¿Quiere? Más. Quiere más. Por eso es que los que están en poder en los países no se quieren ir. Porque mientras más están ahí, más toman prestado y nunca restituyen. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. Está hablando, mira, de esa avaricia, ese deseo de tener cosas, de tener más dinero, ¿ok? También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Siempre se te va a pegar alguien. Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos, ¿ok? Porque, adiós, tendrá su dueño sino verlo con sus ojos. Al fin y al cabo, todo no te lo puedes comer todo. Ni puedes utilizarlo todo a una misma vez. Entonces, el libro de Eclesiástico, que es un libro que se escribió antes de Yeshua haber nacido, que se cree, por lo que vamos a leer aquí, que Yeshua lo conocía y enseñaba sobre eso. Dice 4:1, hijo mío, ya díganme, déjame ver. No arrebates al pobre su sostén. No le quites al pobre lo que es, ¿verdad? Con lo que se sostiene. No vuelvas tus ojos frente al necesitado. Usted sabe que los gobiernos le quitan al pobre su sostén. ¿Sabes cómo? Con el raspa. Exacto. Tienen 10 juegos. La bolita por aquí, el otro por lo otro, el rapa por aquí, el ticket por allá. ¿Quiénes son los que juegan eso? ¿Los ricos? No. Los pelados. Los pobres. Y aquí está diciendo, no le arrebotes al pobre su sostén, porque se lo estás quitando el gobierno, te lo estás quitando, ¿ok? No vuelvas tus ojos frente al necesitado, y que tenga necesidad, no mires para otro lado, ahí está fulano, mira para allá, que yo no quiero llevarlo en mi carro. Me pasar por allá como que no lo vi. ¡Ay, tú estabas por allí, yo no te vi! Exacto, esas cosas pasan, ¿ok? El que ama el mucho, no, ¿por dónde voy? El eclesiástico. Inclina al pobre tu oído, y con mansedumbre respóndele palabras amables. Es el verso 8 del capítulo 4. O sea, no sé cómo decirlo, no esquives al pobre, porque tú sabes la persona que te necesita, déjame estar allí porque a lo mejor me pide. Exacto, sí. Y yo no quiero que me pida, yo no le quiero dar. No esquives, no inclina al pobre tu oído. Alarga, capítulo 7, verso 36, al pobre, tu mano quiere decir eso, que le pida, ¿Qué le sirve? que le des, dale, alarga al pobre tu mano. 11:14, la riqueza y la pobreza provienen De Dios. de Dios. A uno les da y a otro no les da. ¿Para qué? Para que el que tiene le dé. Eso mismo, para que el que tiene mucho le dé al que no tiene mucho. Y así unos a otros se ayudan y hacen el balance, y así se demuestra el amor al prójimo, ¿ok? Porque decir a Dios, yo lo amo y qué bueno, yo te amo mucho, yo amo al prójimo también, yo amo a mi prójimo, hasta que vea al prójimo por ahí que no quiere ni saludarlo. 11:18 al 20 dice, hay quien se enriquece, esto Yeshua lo utilizó, Jesús.
Hay quien se enriquece a fuerza de afán y de ahorro y con esto ya se cree recompensado y se dice, ay, ayer reposo, ahora me voy a comer lo mío. Pero no sabe que el tiempo le queda y si morirá, dejando a otros lo suyo, se morirá dejando a otros lo suyo. ¿Se recuerdan una ocasión que Jesús habló de un hombre que tenía muchos bienes y dijo, déjame construir un granero más grande, esto y lo otro? Eso es lo que está hablando ahí. Y se llenó el granero y después dijo, ay, que mucho tengo. Alma mía, gózate, tírate para atrás. Gózate que tienes mucho. Y el Señor que dijo, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que trabajaste y lo que guardaste, ¿para quién va a ser? El que no se lo Dice, si sabes. se morirá dejándolo a otro. Eso está en Eclesiástico capítulo 11, 18 a 20. Eclesiástico no es el libro de Eclesiastés, ¿ok? Eclesiastés es un libro que fue aprobado canónicamente para estar en la Biblia. Eclesiástico es uno de los libros que se quedaron fuera, ¿ok? Pero está escrito. Y eso es exactamente a lo que hace Jesús referencia cuando está hablando de ese hombre que construyó graneros más grandes, pensando en quién, en darle a los pobres y a los necesitados y compartir sin riqueza. No, en su ego. en gozarse y tener mucho, 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 mucho. Y eso no es que Dios, mira, la palabra no está hablando en contra de tener, ¿ok? De tener riqueza, de tener abundancia. Está hablando de la intención para que tú la tienes y qué haces con ella cuando Él te la da, ¿ok? Y anyway, ¿para que tú necesitas algo de más? Si tú son millonarios que tienen $1.000 millones, ¿para qué? Imagínate. $1.000 millones, ¿verdad? Pero es que leímos ahorita, el que tiene mucho, quiere más. Exacto. Sí, Ah, no, sí. claro, y les da un cáncer y no tiene solución y el dinero que tiene no sirve para nada. Sí, porque eso no... Así que, capítulo 29, verso 2 dice, presta a tu prójimo en el tiempo de su necesidad. Es más, mira, Jesús, yo no lo puse aquí, fíjate, en la parte después, pero Jesús dijo, al que te pida prestado, préstale. Dale. Y al que no te pague, no le pidas que te lo pague. O sea, olvídate, eso no te lo paga. Y a veces uno sabe que hay gente que pide prestado y no paga. Y ahí hay que meditar y buscar la dirección. Digo, espérate, este nunca me va a pagar lo que, pero si tú tienes, yo no sé para qué vale, pero si tú tienes, Si puedes y, hacerlo, exacto, y lo puedes hacer, Hazlo. aunque no te lo vaya a pagar, ¿ok? A menos que lo esté pidiendo para irse a jugar, para exacto. Las Vegas, para el casino, ¿entiendes? Para cosas vicio, o algo para lo otro. vicio, cosas así, porque así. Porque hay gente que porque le tocó no tener, pues como lo dijimos, la pobreza y la riqueza provienen de Dios, ¿ok? Unos aprenden con la pobreza, unos aprenden algo, el pobre aprende con la pobreza y el rico se supone que aprenda con la riqueza también, ¿ok? 29:12, ¿verdad? La que va. Por amor de la Torah, acoge al pobre y en su necesidad no lo despidas vacío. Creo que también una vez Yeshua dijo, no le vas a decir al vecino que venga, mete hoy y ven mañana cuando tú tienes ahora para darle. Eso está aquí en Eclesiástico. No despidas al pobre, vete mañana yo te doy. ¿Tú sabes cómo nosotros lo solucionamos? Estoy orando por ti. Sí. Ay, con el necesitado, no te preocupes. Viene una persona, te cuenta que tiene necesidad y que dice, voy a estar orando por ese más, voy a hacer un ayuno esta semana. Y a lo mejor uno podía compartir algo o ayudarlo de alguna manera y no lo hizo. Eso lo está mirando Dios. ¿Ok? O sea que hay cosas que son más importantes que están haciendo los ritos, que están haciendo las oraciones, que están leyendo el salmo tal hasta el salmo tal, porque todos los días hay que leer el salmo tal hasta el salmo tal. ¿De qué nos sirve hacer esas cosas cuando vemos al necesitado y lo que Dios espera de nosotros es que si yo tengo, yo lo pueda compartir con Él? Porque si tengo es porque me dieron para yo poder suplir la necesidad de otros, no es para que yo lo guarde en el banco. Más, Yeshua dijo, ¿dónde es que hay que hacer tesoro? En el cielo, no en la tierra, porque aquí el orín, ¿y qué es la otra cosa que dice? Corroe? Y la polilla, hasta aquí, lo que está aquí, aquí se va a perder. Acumulen, ahí arriba, ¿cómo acumulamos? Siempre pensando en el prójimo, en el pobre, en el desvalido, en el huérfano, en la viuda, ¿ok? Y le puse ahí que el libro de Eclesiástico está mal escrito, fue escrito en el año 200 a 175 a.C. Libro de Proverbios, vamos a ver ahora quién lee. Luli, ¿estás por ahí? 3, capítulo 3. 27-28. Ajá. No niegues un beneficio al que lo necesita, siempre que en tu poder esté el hacerlo,
No le digas al prójimo, vete y vuelve que mañana te lo daré, si es que lo tienes a mano. ¿Verdad? A veces El que hacemos... confía en sus riquezas caerá. Sigo, ¿Qué número es ese? Ah, 11:28, ok. sigo. Léete dos más, 14:21. Bienaventurado el que tiene misericordia del pobre. Y el 14:31, Ajá. el que maltrata al pobre injuria a Dios, el que tiene piedad del pobre le honra. Mire ese que tremendo está ese verso 31. Sigo. El que maltrata al pobre, no, el que maltrata al pobre injuria, deshonra a Dios. ¿Ok? Ahora el que tiene piedad del pobre lo honra. ¿Para quién es importante? O sea, ¿quién es importante para Dios? Todos. Todo, pero ¿quién es más importante Pobre. para No, Dios? es que el Que nosotros desventajados. tenemos que estar pendientes. El Es que pobre. tenemos que cuidarle y ayudarle. ¿Por qué hay pobres en medio de nosotros? Porque no estamos ayudando. Porque no estamos viviendo la Torah. Amén. Porque no estamos siguiendo las instrucciones de Dios. Así Porque no mismo. estamos obedeciendo sus mandamientos, sus estatutos. Si todo el mundo viviera como Él le dijo a Moisés y al pueblo de Israel, que se supone que ellos fueran luz a las naciones, y las demás naciones dijeran, wow, ese Dios tremendo, nosotros queremos seguir también esos mandamientos, y estuvieran viviéndolo, no habría pobres en medio de nosotros. Si se recuerda en el libro de los Hechos, cuando estaban ocurriendo las maravillas al principio, ¿qué hacía todo el mundo? Dice, no había necesidad en medio del pueblo, nadie tenía necesidad. ¿Por qué? Porque vendían lo que el tenían mundo y lo lo compartían y lo repartían y habían encargados para darles a las viudas, y que hubo hasta un problema porque las viudas de los judíos se le daban más que a las viudas de las griegas y hubo un chismecito ahí y todo eso. Pero ellos que ese principio ellos lo quisieron vivir, lo pudieron disfrutar y dice la palabra en Hechos que no, nadie tenía necesidad. Quiere decir que no había Pobreza. no había pobres. Si nadie No tenía había necesidad, no pobreza. había pobres. Cuando hablo de pobres, de que no hay pobres, que tenía techo, porque Pablo dice, si tienes techo y tienes abrigo, estás más que bien. Porque ¿qué es lo que tú necesitas? Si tú no necesitas, si tú tienes una familia de 4, ¿para qué tú tienes que tener una casa de 6 dormitorios? Amén. ¿Entiendes? Para limpiar. ¿Para qué tienes que tener 4 baños? Porque son las cosas que la gente desea. Yo quiero una casa grande, con una piscina grande. ¿Para qué tú quieres tanto? Si estás trabajando y lo que vas son a dormir, que casi la gente ni te ve en la casa. No, y tampoco Un la ratito limpia. para acostarte en una camita y no puedes tener una casa más sencilla. Eso es lo que está diciendo. No puedes como mirar las cosas como las miraría él. Disfruta lo que tú tienes, que supla tu necesidad, que vivas bien. Porque tampoco es que pases necesidad. Que vivas bien, porque el que pasa necesidad, que pasa, maldice a Dios. Así También se va en contra de Dios. No, Dios no me da, Dios te lo otro. ¿Para qué esto y lo otro? No, Dios quiere darnos para que estemos contentos, seamos agradecidos, pero que también podamos compartir con los demás. Y todos estos versos que le estoy dando aquí es lo que dice el judaísmo, que no es el judaísmo, sino la Biblia, sobre la pobreza y sobre la riqueza. Luli, tú leíste el 31 fue el último, ¿verdad? Verso 16, o el capítulo 16, 8 de Proverbios. Mejor es poco en justicia que muchas rentas en injusticia. Así mismo. Yo no sé si esas rentas hablan ahí de los que son dueños de edificios que rentan apartamentos. Eso es para ¿ok? el troquero. Pero hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que tiene, esos son sus negocios. Edificios y apartamentos de renta. Aquí está diciendo, no puedes en injusticia, no puedes cometer injusticia. ¿Qué es una injusticia si tú estás... mi hija se mudó a un complejo de apartamentos que la ciudad donde ella vive estipula que esos apartamentos no pueden pagar más de $700 de renta. No se le puede pedir al inquilino más de $700. Pues ella se lo alquilaron y el contrato decía 900. Y estaba establecido que la persona, si te necesitaba pagar un parking, lo que tenía que pagar era $50 y se le pedía a ella 100. ¿Ok? Entonces el lugar tenía su ratoncito y una que otra cosita y empezaron unas quejitas y algunos de los vecinitos le dijeron, ¿cuánto tú estás pagando? No, pero sé que no se puede pagar más de $700. ¿Cómo es posible? El dueño era un hijo de Israel. Una familia, aquí tú no puedes pagar más de $700, tú tienes que hacer ella fue una abogada, hizo una carta, la ciudad tiene establecido tal y tal y tal y tal, a mí me pusieron el contrato tal y tal y tal y tal, yo he pagado tantos meses extra, pues descuento y todo eso, y no pudieron hacerle nada. Pero aquí vemos uno que estaba, ¿qué? Lo que está diciendo aquí.
Eso es injusticia, rentas de injusticia, ¿entiendes? Y también- Tú no puedes cobrar más de lo que de lo que tiene que cobrarse. Igual que en los servicios, tú no puedes dar un servicio y aprovecharte de la persona. Si tú sabes que ese trabajo vale $50, no le pidas 60 ni le pidas 70. Porque está Como le siendo hacen los injusto. mecánicos a las mujeres. Como lo hacen los mecánicos a las mujeres, y a Exacto. los hombres también que no saben, porque eso es así, es a todos. O sea, Ponle un telegacheo. cualquier cosa que tú hagas, si tú vas a vender algo, mira, Exacto, también un carro limón que te venden a mira, veces un el ejemplo hermano. más sencillo es esto, sorry. A ti te regalan algo, mire, no venda eso. A usted le regalan algo, el deber suyo, si no lo tiene ya uso para él, dáselo a una Regáleselo persona a que lo otro. necesite. Porque eso sí que yo no te lo soy, que a ti que te regalen algo y tú le saques dinero a eso. Esa persona que te lo dio, no te lo dio con esa intención. O sea, son cosas así que... Eso es hacer injusticia. Exacto, Para los ojos de los hombres no es. exacto. Y para nosotros es para, ay, que yo lo necesito. Se lo justifica. Pero delante de los ojos de Dios no, porque si Dios te lo dio a través de una persona, sin tú tener que pagar nada, Exacto. y hermano, todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Si lo tenemos en nuestras manos es porque Dios nos lo dio. Cuando nosotros pasamos una cosa de nuestra mano a otra, es eso de Dios que yo tengo, se lo voy a poner en las manos a otra persona, pero todavía sigue siendo de quién. Es de Dios. Es de Dios, porque todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Así que nosotros tenemos que ver también el dinero y todo lo que Dios nos da, ¿entiendes? Que por eso es que uno no se puede poner con... La costumbre más que hay bien frecuente por ahí es que te venden un carrito, lo compraron en $500, lo lavan, le lavan el motor, Lo venden en 20. le brillan las gomas con un alarma ahí y te lo venden en 1500. Y se lo venden a los hermanos de la iglesia. Exacto. Eso es una injusticia. ¿Tú te crees que Dios no está mirando eso? Y uno está feliz contento, wow, me lleva 1500 pesos, le saqué 1000 a esto aquí. Y Dios, ajá, engañando. por algún lado se te va a hacer un roto. Que esos $1000 que te ganaste injustamente se van a perder, ¿ok? Y eso se ve por ahí. El gran marquí de papi se lo pasó a Cheo. Ajá, Cheo me lo pasó a mí. exacto, eso es Cuando- pasa. Cuando el carro se vendió, ¿sabes qué yo hice? Aquí tienes papi. Los chavos del carro. Porque ese carro no era mío. Ese carro era el pastor. Que lo regaló a Cheo. Cheo me lo regaló a mí. Si lo voy a ver, o sea, tenía que salir del carro, me dieron 175 pesos por el carro. So, el pastor sí, porque yo no voy a quedar con ese dinero, no es mío. O sea, eso no es... Y así han habido muchos carros que han pasado de mano en mano y Sí. todavía hay algunos carros por aquí en medio de Se nosotros. siguen reciclando, se siguen Que reciclando. se sigue reciclando. Te compras, ay, llévate. Y ha Ay, pasado Señor. por manos de medio mundo dentro de la congregación el mismo carrito. A Dios presta al que da al pobre. Ah, el que insulta al pobre, 17:5, insulta a Dios. Mira, canto de vago, tú que estás ahí, a veces hay gente que pide en las luces, ¿verdad? Y uno piensa, ah, ese es tecato, ese es el otro. Y si no es verdad que es tecato y si es verdad que tiene una necesidad, ¿cómo nosotros sabemos si es o no? Y si no, Dios no está probando. Y a veces dicen, mira, vete a buscar trabajo. Y la gente le dicen cosas. Nos miran con desprecio, sí. Nuestro deber es que Ayudarle. darle la mano al pobre. Si lo va a usar para cigarrillos, para droga, para lo que sea, ya ese es problema de él. Pero Dios vio que con el que nosotros vimos necesitado, le tendimos la mano, ¿ok? No es que usted le vaya a dar un billete de 100. No, y que ayudar no solamente es darle dinero, ayudar puede ser otra manera. Comprarle un darle café, algo un de sándwich, comer, exacto. todas esas Llevarlo a un cosas. lugar que se pueda buscar la ayuda, cosas así. No solamente el dinero. Así que vamos, ¿verdad? En que insulta al pobre, insulta a Dios. A Dios presta, ese está el verso, lean ese, grábenselo. 19:17. A Dios presta el que da al pobre. Y si tú le prestas a Dios, ¿qué tú esperas que va a pasar contigo? Dios lo que le prestan, lo devuelve y lo devuelve multiplicado, no se queda con nada de Como nadie. buen rey. Ok. Devuelve mucho. Tiene crédito excelente. Capítulo 19 de Proverbios, verso 22. Mejor es ser pobre que mentiroso. Eso es grave. Eso es para los que llenamos papeles de cuánta cosa yo no tengo esto, yo no trabajo, no tengo marido, no tengo porque necesito apartamento, bla, bla, bla. Aquí dice la palabra, mejor es que seas pobre a que seas mentiroso. La planilla. ¿Entiendes? A que tú para recibir un beneficio tú tengas que mentir. Y Dios te está diciendo, mejor ser pobrecito, que te conviene. Eso está duro para nosotros los que vivimos en este país, que esto es duro, pero es Torah.
es palabra de Dios y está en el libro de Proverbios, lo escribió Salomón, el hijo del rey David, el sabio más sabio, ¿ok? 21:6 dice, allegar tesoros con lengua mentirosa, esto es lo mismo, es vanidad y lazo mortal. Si tú recibes beneficio porque estás mintiendo, eso es lo que te está diciendo ahí, es lazo mortal. ¿Qué quiere decir mortal? Muerta. ¿Ok? Y no es que uno caiga muerto, aunque en el libro de los Hechos cayó muerto un esposo y una esposa, pero nos morimos espiritualmente. ¿Entiendes? Y a veces no sentimos a Dios como lo sentíamos antes, algo. Por eso es que nosotros todos los días tenemos que examinarnos si hicimos las cosas bien, si hemos sido injustos con alguien, ¿ok? Y voy por el 6, ¿verdad? Es 13, 21, 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, tampoco cuando él clame hallará respuesta. Así hay porque Dios no me oye. Porque tú no has oído el clamor del pobre, a lo mejor alguien tuvo una necesidad y tú le pasaste de largo. 29:7. El justo reconoce el derecho de los pobres. El justo es el sádic. Y el sádic o el justo es el que guarda Torah, el que obedece los mandamientos. Dice, y esa persona tiene que reconocer el derecho de los pobres, que el pobre tiene derecho a comer, tiene derecho a dormir, tiene derecho a tener un techo, tiene derecho a ser ayudado, tiene derecho a estar vestido, ¿ok? Y Zacarías 7 para cambiar el libro, ¿ok? Para que no todo sea de Proverbios. Verso 10 dice, no oprimas al pobre. Y si usted pone la palabra pobre en el internet y que aparece en la Biblia, van a ver muchísimas, porque aunque Yeshua dijo que pobres siempre van a haber entre ustedes, cuando la mujer que le derramó el perfume, rápido Judas dijo, que si se lo hubieran vendido, tú sabes, y los pobres que tenían necesidad, bla, 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 aunque Yeshua dijo, es necesario que ella lo haga porque me está ungiendo para la muerte, los pobres van a estar siempre en medio de ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a ser justos, nosotros nunca vamos a vivir la justicia como Dios quiere hasta que el Mesías no venga. Cuando Él sea el rey, el que nos enseñe entonces a cómo vivir, esté pendiente, entonces que vamos a ver la justicia en la tierra. 8:52, wow, no voy a terminar hoy, no puedo creerlo, Eddie. Enseñanzas de Yeshua. Mira a ver qué decía Jesús. Mateo 5:42. Ajá, dale. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo desatiendas. Repítalo, pastor. No me pida prestado, yo no tengo pida, nada. Dale. ¿Pero con qué le doy? Al que Y te al que pida, quiera dale. tomar de ti prestado, no lo desatiendas. No desatiendas. Hay un dicho que dice que ni la mujer ni el carro se prestan, ¿verdad? Muy cierto. Dice eso. Así que tienen que... El 19 de Mateo, pastor. Maestro, qué bueno haré yo para alcanzar la vida eterna. Todo esto lo he guardado. ¿Qué me queda aún? ¿Se acuerda que él le contestó? Si quieres ser perfecto, ve, vende es una todo V. lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Se fue triste porque tenía muchos bienes. Yeshua dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No quiere decir que hay que ser pobre para entrar en el reino de los cielos. Porque el problema del joven no era que fuera rico. ¿Cuál fue el problema? Que amaba la Que no riqueza. quería compartir lo que él tenía con los pobres. Eso fue todo. No pensó en los pobres, él pensaba, mi riqueza es mía y yo no se la voy a dar a nadie. Me la dejó mi papá. ¿Ok? A los padres de la gente ahora, miren, las peleas entre hermanos cuando se mueren los padres, ¿por qué? Por los terrenos. Aun cuando heredan una casa y No, y no están Una conformes. bobería. quieren venderla para... Una casita que se está cayendo en pedacitos y se matan 10 años en corte peleando y lo otro. Y lo que está hablando aquí, miren, no pongan los ojos en todas esas cosas. Eso no es lo más importante. Ok, Sí, eso es lo que está llamándonos la atención. Una observación rapidita. Dice, a Dios presta el que da al pobre, ¿verdad? O sea, el prestigio, lo he dicho muchas veces, pero lo repito, el prestigio de un rey es que él le da más al súbdito que lo que le pueden dar a él. O sea, si tú le das al pobre de lo que Dios te ha dado, porque es de él es el rey, entonces él te da más, porque es el prestigio de él. Si a un rey que sus súbditos están mal, él pierde, Él luce más. exacto. Pierde prestigio. Así que, o sea que ahí tiene la garantía de que el rey te va a ofrender, te va a bendecir más de lo que tú has bendecido al prójimo.
Exacto, y el pensamiento nuestro debe cambiar en eso, que eso sí lo tiene bien claro el judaísmo. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Le Dios. pertenece a Él. Nada es nuestro, es porque lo tenemos porque Dios nos lo dio, ¿ok? Exacto. Marcos 10, 23, ¿a qué van a poner eso ahí? Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Y nuevamente también tengo que decirle aquí que no es que el rico sea difícil que entre el reino de los cielos o que alcance salvación, sino que uno ponga el corazón en las riquezas. No recuerdo quién es, pero lo dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. No es que tengas mucho, sino el amor, que tú quieres ese dinero y tú no lo quieres para ti, tú no lo quieres compartir con nadie. Hay muchísimas personas en este país que son multimillonarios y donan muchísimo y comparten muchísimo y Dios todavía los bendice más y todavía hacen muchísimo más dinero. Y Dios se agrada de todas esas cosas, ¿ok? Marcos 10, ¿verdad? 23. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riqueza. Eso ya lo dije porque me dejaron leerlo de nuevo. Los discípulos se asombraron de sus palabras y dijeron, pero Jesús respondiendo les volvió a decir, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Ahí hizo una distinción, no es tener riquezas, es confiar en ellas. Y es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, pues entonces ¿quién va a poder ser salvo? Y Jesús mirándolos dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios es posible, ¿ok? Porque todas las cosas son posibles para Dios. Y entonces Pedro le dijo, vale, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Miren la respuesta de Jesús. De cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanas, hermanos, y madres, hijos, tierra, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Así que si tú lo das todo por Dios, Dios te lo va a dar a ti. Todo. Ahora tenemos que entender el concepto de riqueza de Dios bien diferente a nuestro concepto de riqueza. Nosotros el concepto de riqueza es tener mucho de esto y estar bien cómodo. El concepto de riqueza para Dios es que estemos contentos con lo que tenemos. Estar contentos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, ¿ok? Y terminamos, ¿verdad? Sí, lo dejamos ahí. Seguimos la semana que viene porque después de esto continúa. La importancia nuestra es que, miren, cuando las personas vienen a las raíces hebreas, comienzan a conocer este estilo nuevo de vida, se enamoran o se emocionan muchísimo, con muchos rituales y muchas cosas que se acostumbran a realizar, ¿verdad? Dentro del judaísmo, que son preciosas, que son dignas de imitar y todo. ¿Ok? Que no quiere decir, por ejemplo, el Shabbat, nosotros hacemos unas oraciones especiales, nosotros encendemos una vela, nosotros tomamos el vino, partimos el pan, oramos por los hijos, todas esas cosas. Las escrituras no hablan nada de eso. Pero entonces nosotros aprendemos que eso se practica para poder hacer distinción entre el día que termina y el día que comienza, que es el día del descanso. Pero nosotros no podemos tomar los ritos y las tradiciones y darle la importancia mayor que el concepto que tiene Dios de acordarnos del pobre, de la viuda, del huérfano, del necesitado. Que Dios nos tiene con el fin de que seamos luz y que bendigamos a los demás y amemos al prójimo como a nosotros mismos. No nos podemos olvidar del prójimo. Cuando al Jesús le preguntaron cuál es el gran mandamiento, él dijo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y a tu prójimo. Este es el segundo mandamiento más importante, como a ti mismo. Se resume todo, obedece la palabra de Dios. Cuando obedezca la palabra de Dios, va a venir como consecuencia, como corridito, que vas a tener que bendecir al prójimo. Porque el prójimo es creado a imagen y semejanza de Dios igual que nosotros. Y cuando tú tienes, comparte, no dejes para mañana. Hay un refrán, ¿verdad? Lo que puedas hacer hoy. Ahí en otras palabras lo leímos ahorita. No le digas al pobre que tú no necesitas, ven mañana. Y te lo sacas de encima hoy. Porque mañana te voy a dar. ¿Y si ese pobre se muere esa noche? O sea, el otro día tú no estás por ahí. Nosotros tenemos que tener ese
como ese concepto de que para Dios es más importante la compasión, la justicia, la bondad, la misericordia para con el prójimo, que estar cumpliendo con un montón de cosas o de ritos y de tradiciones, que por eso era que Yeshua señalaba a los fariseos y los criticaba en algunas cosas, porque ellos le daban atención a todo eso antes de ayudar a las viudas y a todos los demás, ¿ok? Dios le bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón conforme al tuyo, que podamos, mi Rey, sentir el dolor, la tristeza y la angustia del que tiene necesidad, Padre, podamos darle la mano. Padre, podemos estar ahí, Señor, atentos a la necesidad de aquellos que en medio de nosotros